El título del mensaje de esta noche es Forastero en esta tierra. Ese es el título del mensaje de esta noche. Forastero en esta tierra. Vemos aquí, amada iglesia del Señor, un hecho realmente que se volvió a repetir. Dice la palabra del Señor que hubo mucha hambre en la tierra. Y esta no era la primera vez, sino ya era la segunda vez que había hambre en la tierra. En la primera vez fue cuando Abraham estuvo también en aquella tierra y él tuvo que acudir, tuvo que ir a Egipto a fin de poder buscar algo de sustento y poder cubrir sus necesidades con aquellas cosas que existían en Egipto. Ahora en esta oportunidad también vemos que hay hambre en la tierra, pero Isaac, su hijo, también quiere hacer lo mismo que su padre Abraham, regresar a Egipto para poder cubrir sus necesidades. Y más adelante vamos a ver a Jacob entrando nuevamente con toda su familia, 70 en total, a Egipto para poder sostenerse de la hambre y de la escasez que hubo en la tierra. Entonces estamos viendo que 3 generaciones sufrieron y padecieron hambre en la tierra. Primero Abraham, luego aquí vemos a Isaac y posteriormente vemos también a Jacob con todos sus hijos entrando a Egipto. Pero el caso de Isaac es muy diferente. El caso de Isaac es el Señor hablando y le diciéndole: no quiero que vayas a Egipto, quiero que te quedes aquí, quiero que habites aquí, aunque esta tierra no es tuyo, quiero que habites, quiero que quedes aquí como un extranjero, como un forastero. Y entonces el Señor le dice: yo prometí a tu padre Abraham dar esta tierra para ti, por eso quiero que tú te quedes aquí. Cada persona debe entender que como extranjeros estamos de paso por este mundo, mas nuestra verdadera ciudadanía está en la Jerusalén celestial. Quizás el Señor nos permitió nacer en esta tierra, crecer en esta tierra. Pero cuando nosotros nacimos espiritualmente y fuimos nuevas criaturas, desde ese momento, desde ese instante, nosotros pasamos a ser extranjeros en esta tierra. Solamente estamos de pasada por este mundo, porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Allí en la ciudad celestial, en la Jerusalén celestial, ese es nuestro verdadero lugar, donde vamos a pasar con Jesucristo por toda la eternidad. El mensaje es este: Dios nos ha dado libertad para prosperar en este lugar que habitamos como extranjeros. Y así se lo dijo el Señor a Isaac: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra. Y le da 2 promesas, si es que Isaac obedece. Y estamos hablando en una época, en un momento donde había escasez en la tierra, donde había mucha hambre en la tierra. Y el deseo y el anhelo de Isaac es: me voy a Egipto. Como en este entonces mucha gente emigró a los Estados Unidos, muchísima gente. Pero tenía esa misma idea Isaac de poder migrar a Egipto. Pero el Señor le dice: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra. Y hay 2 promesas para Isaac: estaré contigo y te bendeciré. Esas son las 2 promesas que el Señor le había dicho a Isaac si es que él obedecía y se quedaba a vivir en esa tierra. Y esto es una gran fe
de que Dios puede sustentar, de que Dios puede proveer a Isaac. Y solamente el escuchar y decir estaré contigo, ok, y te bendeciré, no lo sabemos de qué forma, de qué manera lo hará. Pero aquí Isaac creyó en Dios, como Abraham creyó en Dios. Isaac también creyó en Dios, porque Isaac, ese estaré contigo, no solamente era ese estaré y andaré y caminaré contigo, no. Ese te bendeciré no era voy a darte el pan de cada día, voy a hacer que no falte sustento en tu casa, voy a hacer de que tu familia tenga lo necesario. No, no era solamente eso. Y por eso en esta noche, mis hermanos, en primer lugar, vemos que Isaac fue forastero en Gerar, pero Dios estuvo con él. Y así lo dijo el Señor: habita en esta tierra y estaré contigo. Y vemos, mis hermanos, si leemos desde el versículo 6 al 11, vemos allí que Dios no permitió que nadie tocara a él ni a su esposa. Dios estaba con Isaac, porque dice la palabra del Señor: y habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando estuvo allí, los hombres de Abimelech y el mismo Abimelech habían visto a su esposa, a Rebeca, que era, dice la palabra del Señor, muy hermosa. Era muy linda. Entonces Isaac vuelve a repetir la misma historia de su padre Abraham. Quizá tal vez porque mi esposa es tan linda, es muy hermosa, a mí me van a matar para poder quedarse con ella. Y decide presentarla ante Abimelech y ante todo el público como su hermana, mas no como su esposa. Pero Dios prometió estar ahí con Isaac. Y dice la palabra del Señor que un día, cuando Abimelech estaba viendo, miró por la ventana que Isaac estaba acariciando a su esposa. Y enseguida Abimelech reacciona y le dice: Isaac, ella no es tu hermana, ella es tu esposa. ¿Por qué nos has hecho esto? Un poco más y tal vez hubieses permitido, hubieses hecho que el pecado cayera sobre todos nosotros. Miren que a pesar de ser un pueblo pagano, un pueblo que no tenían a Jehová nuestro Dios como su Dios, pero había temor y respetaban a la mujer de su prójimo. Y entonces Isaac empieza realmente a relatarle la realidad. Por este motivo tuve que decir que era mi hermana. Y vemos allí la palabra del Señor. Abimelech dio una orden a todo el pueblo diciendo: el que tocara a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. En primer lugar, vemos que al estar Dios con Isaac, no le permitieron que nadie tocara a su mujer, que nadie se la quitara. Y en segundo lugar, a pesar de que Isaac había mentido a Abimelech y había mentido a todos los que habitaban en esa tierra, por su mentira nadie le tocó. Y vemos cómo Dios estuvo allí amparándolo y estuvo siempre protegiéndolo. Ahora, en el versículo 16 podemos ver, amados hermanos, que Isaac en tierra extranjera se había hecho mucho más poderoso que los mismos filisteos. Y ahí vamos a ver cómo estuvo el Señor con Isaac en todo ese tiempo. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y esto de poderoso no significaba en fuerza,
no significaba en autoridad, sino que significaba en prosperidad. En cuanto Dios había bendecido a Isaac. Porque el hecho de que Dios esté con nosotros, o Dios esté con Isaac, o haya estado ahí con Isaac, no lo iba a avergonzar ante esa gente en un momento difícil, de necesidad, de calamidad. No lo iba a hacer dependiente del rey de los filisteos, ahí Abimelech, no. Dios iba a hacer que Isaac dependiera de él. Por eso Dios había dicho: estaré contigo. Y vemos, dice la palabra del Señor, Abimelech pidiéndole a Isaac que se aparte de ellos, porque él se había convertido en un hombre ya muy poderoso en tierra ajena, en tierra extraña. Pero estaba siendo Isaac mucho más poderoso que los que vivían en su propia tierra. Por eso el Señor le había dicho: mora aquí como extranjero, mora aquí como forastero, y yo estaré contigo. Ahora el versículo 28 dice la palabra del Señor: y era muy evidente que Dios estaba con Isaac. Era muy evidente. Y vemos allí que dice la palabra del Señor: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Era tan evidente que Dios había estado con Isaac. Y por eso dice la palabra del Señor que así lo reconoció Abimelech, su amigo y el capitán de su ejército, de que les convenía hacer paz y estar en paz con Isaac, porque ellos veían que Dios estaba de parte de Isaac, porque ellos veían claramente que Dios estaba con Isaac. Lamentablemente no era ese mismo Dios que proclamaban o que adoraban o que veneraban Abimelech y todo su reino. Pero el Dios de Isaac se estaba haciendo notar. El Dios de Isaac se estaba haciendo evidente en la vida de Isaac, porque eso era la promesa del Señor. Y ahora para la iglesia, ¿qué dijo Jesús cuando se resucitó y se le apareció a todos? Y les dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misma promesa que hizo Dios a Isaac, esa misma promesa ahora se lo hizo a la iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos que, como Isaac, creer que Dios está con nosotros. Y vemos allí a Isaac prácticamente, mis hermanos, nadie lo tocó. Nadie lo tocó. Aunque mintió, aunque les engañó, pero a pesar de todo eso, nadie los tocó, nadie les hizo daño. Porque Jehová nuestro Dios pelea por nosotros. Porque Él es el que va como poderoso gigante delante de nosotros. Dice la palabra: ningún mal tocará tu morada. Caerán a tu lado, dice, 1000, y a tu diestra 10,000, pero más a ti no llegará, ni tocará. Nada de malo tocará tu morada. Pero es que hay que creerle que Dios está conmigo. Que Dios está conmigo porque Él prometió estar conmigo. No estoy viviendo en mi propia tierra. No estamos viviendo, no estamos habitando en nuestra propia tierra. Porque solamente estamos de paso por esta tierra. Nuestra morada está arriba en el cielo.
Allí tenemos al que nos espera y el que vendrá por nosotros entre las nubes, a Jesucristo nuestro Señor. En segundo lugar, vemos que Isaac fue forastero en Gerar, pero Dios lo bendijo. Primero le ofreció, había prometido estar con él. Y ahora vamos a ver que Dios lo había bendecido a Isaac, porque esa también era su promesa. El Señor le dijo: habita en esta tierra y te bendeciré. Habita en esta tierra y te bendeciré. ¿Cómo fue que Isaac fue bendecido? El versículo 12 dice la palabra del Señor que Isaac tuvo una cosecha abundante. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Es decir, mis hermanos, que lo que Isaac había sembrado produjo 100 veces más de lo que había sembrado. Imagínense en aquello. De lo que quizás tal vez tenía él algo de semilla, algo por ahí tenía él. Lo poco que tenía, labró la tierra, preparó la tierra, sembró. Pero de ese poco quizás tal vez, acuérdense que Isaac está en una tierra extraña, una tierra ajena que no es de él. Y por ahí hablando con Abimelech le dieron unas pequeñas parcelas. Pero dice la palabra del Señor que en ese año, miren, en ese año, ¿y de qué año estamos hablando? De un año donde había hambre en la tierra. En un año donde había escasez en la tierra. En un año donde había mucha necesidad en la tierra. En ese mismo año de escasez, de necesidad, en ese mismo año de hambre, Dios lo bendijo a Isaac 100 veces más de lo que había sembrado. 100 veces más. Y dice la palabra del Señor que con esto Isaac pudo ser un varón rico, un varón muy próspero y un varón muy poderoso. Así dice el versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y estas tres acciones de Isaac al convertirse en un hombre muy rico, vemos que tenía muchas cosas. No solamente que su tierra había producido 100 veces más, sus animales se habían reproducido muchísimo. Hoy estaba leyendo, dice que los conejos son los animales mamíferos que más se reproducen, que en el año pueden estar teniendo 40 crías en el año. Por ahí estaba yo viendo un negocio, un emprendimiento. Imagínense, en la palabra del Señor nos dice que fue un varón rico, y rico nos habla de riquezas. ¿Por qué? Porque Isaac obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque Isaac tuvo fe que en medio de la escasez, en medio de la necesidad, en medio del hambre, Dios le había pedido: quédate aquí, aquí donde hay escasez, aquí donde hay hambre, aquí donde hay necesidad, quédate aquí. Yo voy a estar contigo y yo te voy a bendecir. Y dice que fue un varón muy próspero. Primeramente prosperó su fe, porque cuando él sintió que Dios estaba con él, sintió que su alma había estado siendo prosperado, que su vida delante de Dios había sido prosperado, que su vida ante los ojos de todos había sido también prosperado. Se convirtió en un hombre muy respetuoso y respetado también. Entonces, económicamente había prosperado.
tenía muchas cosas. Y eso lo hacía convertir en un hombre muy poderoso, porque tenía riqueza y también porque estaba siendo prosperado. Y todos veían claramente de que cada vez más acumulaba más riqueza, y eso le daba también poder económico. Podía disponer de cualquier cosa. Por eso es que Abimelech tuvo miedo, tuvo temor. En cualquier momento arma un ejército y nos quita la tierra, y pelea con nosotros y nos deja sin nada. Es porque Dios había bendecido a Isaac, y es porque Isaac había creído en Dios, de que al quedarse en esa tierra, el Señor iba a estar con él y el Señor lo iba a bendecir. Ahora vemos en el versículo 14, en la parte final, una bendición que produjo envidia. Y ahí dice la palabra del Señor: y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque tuvo un hato de ovejas, hato de vacas, muchas labranzas. ¿Sí? Y no estamos hablando de docenas, de decenas, centenas. Estamos hablando de mucho. Ovejas, vacas, también labranza. Y eso hizo que los filisteos le tuvieran envidia. Mucha envidia. Las bendiciones que Dios da, en realidad aquellos que no son bendecidos porque no obedecen a Dios, porque no viven conforme a su voluntad, porque no creen en el único Dios fiel y verdadero, Jesucristo, su Hijo amado, en verdad miran con mucha envidia no solamente las riquezas, sino cómo vive su matrimonio también, cómo sus hijos pueden ser muy educados, cómo pueden tener unos muy buenos vecinos, cómo es que nunca pasan enfermedades tan graves, cómo es que nunca pasan necesidad. Y entonces empieza la envidia. Pero además de que ellos tuvieron envidia, los filisteos tuvieron envidia de las bendiciones que tenía Jacob, pero también tuvieron el valor los mismos filisteos de reconocer de quién provenía esa bendición. Que un pagano, que uno que no sea cristiano, que no sea evangélico, reconozca que todo lo que tienes es porque Dios te lo está dando, Dios te lo está enviando, Dios te está bendiciendo. Eso mismo hace que nosotros podamos ser cada vez más prósperos en nuestra fe, en nuestra confianza y nuestra esperanza en ese Dios. Y así lo dice el verso 29 en la parte final. Dice: tú eres ahora bendito de Jehová. Reconocieron ellos que las bendiciones venían de parte del Señor. Ahora Dios habla hoy, dice: el Señor te está bendiciendo. Están reconociendo de dónde provienen esas riquezas, esas bondades, esos beneficios, esas bendiciones. Y la gente pagana le están atribuyendo que solamente Dios, el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, es el que le está mandando y le está bendiciendo a Isaac. La traducción lenguaje actual, en cambio, dice: Dios te ha bendecido tanto. Entonces hay una fuente, alguien nos está mandando riquezas, alguien le está enriqueciendo, alguien le está mandando esas bendiciones. Y todos coincidían de que era ese Dios.
a quien Isaac servía, a quien Isaac había obedecido. Incluso el propio Abraham, su padre. Por eso, si el Señor prometió estar con la iglesia, el Señor también, mis hermanos, prometió no dejarnos, no desampararnos. Claro, bien está en este tiempo. Dice también la palabra del Señor que en el mundo tendremos que sufrir aflicciones, padecimientos por causa de Jesucristo. Quizás pruebas, pero tenemos que creer, porque porque Isaac le creyó a Dios en medio de una prueba difícil, donde había hambre. Isaac ya tenía sus hijos, Jacob y Esaú. Tenía a su esposa y tenía también a su responsabilidad muchas familias, y él tenía que sustentarles y no tenía de dónde. Hasta cuando el Señor se lo apareció y se lo pide que se quede allí, en medio del hambre, en medio de la escasez, en medio de toda falta de alimento, porque Dios quería que así como Abraham le creyó, Isaac también le crea que ese Dios de Abraham también es el Dios de Isaac. Isaac fue forastero en Gerar, habíamos dicho en primer lugar, pero Dios estuvo con él. No lo dejó, no lo desamparó, no lo abandonó. Jehová estuvo con Isaac. En segundo lugar, siendo forastero en Gerar, Dios lo bendijo, y lo bendijo grandemente, y lo bendijo abundantemente. Por eso, queridos hermanos, la bendición y la prosperidad es una promesa de parte de Dios. Pero para eso debemos vivir obedeciendo y cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, para que las riquezas y las abundancias provengan de parte de Dios, aquello que dura, aquello que en realidad es riqueza, que es bendición de Dios, durará y permanecerá y seguirá creciendo. Pero vemos que Isaac obedeció a Dios, vivió donde Dios lo había dicho, no fue a Egipto. Por eso fue bendecido, porque si Isaac hubiese ido a Egipto, Dios no hubiese estado con Isaac, ni tampoco lo hubiese bendecido, porque se supone que en Egipto había lo suficiente. Pero Dios, en medio del hambre, quería manifestarse, quería hacer ver su poder, su gloria, su amor también por Isaac y toda su familia. Ahora, Dios no está con el orgulloso, con el altivo, sino Dios está con aquellos que son mansos y humildes de corazón. Y vemos que a Isaac allí no obrando con malicia, cuando le expulsaron de Gerar y él tuvo que irse al valle de Gerar, ya con todo lo que Dios había bendecido, a morar ahí en el valle. Y aún así Abimelech ve que Isaac está siendo más y más y más bendecido. Cuando van a encontrarse Abimelech, su amigo, y también el ejército, a encontrarse con Isaac para hacer la paz, Isaac lo único que dice: ¿por qué habéis venido si me echaron? Pero Abimelech dice: venimos a hacer paz. Y no vemos a Isaac tal vez resentido. No vemos a Isaac quizás diciendo: mira cuántas cosas tengo, quiero que entres a mi casa, a mi tienda, quiero que veas cuántos ganados tengo, quiero que veas mis terrenos, cuánto Dios me ha bendecido. No,
Fue tan humilde que dice la palabra del Señor que incluso Isaac preparó, mis hermanos, allí algo de comer. Lo sirvieron, se sentaron, comieron, hicieron pacto y cada quien a su lado. Humildad. Humildad, mis hermanos. Si queremos que el Señor esté con nosotros, tenemos que obedecer a Dios y ser humildes. Eso atrae la presencia del Señor y permite que sea el Espíritu Santo quien gobierne y dirija nuestras vidas. Por eso habíamos dicho que Dios nos ha dado libertad para prosperar en este lugar que habitamos como extranjeros. Aunque sabemos que en Jerusalén, en la Jerusalén celestial es donde tenemos nuestras moradas, que no son construidas por manos de hombre, sino, mis hermanos, por ese divino Creador que lo prometió y nos la dará. Pero mientras vayamos y disfrutemos de lo que Dios nos tiene preparado arriba en el cielo, tengamos esa confianza, esa esperanza, esa fe, de que si el Señor nos pidió vivir en esta tierra como forasteros, como extranjeros, Él también prometió, como a Isaac, estar con nosotros y también bendecirnos. Bendecirnos, mis hermanos. Pero hay algunos principios que tenemos que nosotros seguir. Obediencia, como lo hizo Isaac. Creer en medio de la necesidad tremenda. Creer que el Señor lo hará, nos bendecirá y estará con nosotros. Y que nosotros podamos vivir con humildad y mansedumbre. Y podamos compartir y dar, porque así hizo Isaac. Preparó y comió con aquellos filisteos de lo que Dios los había bendecido. Y por eso nosotros somos forasteros en esta tierra. Nuestra ciudadanía nos espera arriba en el cielo, mis hermanos. Mientras tanto, Dios no nos ha dejado, no nos dejará. Él estará siempre con nosotros. Van a venir momentos difíciles, duros, como los que pasó Abraham, como los que pasó también Isaac, como después pasó también Jacob. Porque es común que en esta tierra haya mucha hambre y necesidad. Pero en ese tiempo, en esa época, es cuando nosotros tenemos que creer al Señor y no desesperarnos, sino buscar confiadamente la respuesta de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.